Ya desertaron. Sí, acá estamos. Sí, acá estoy acá. No, acá Muy estamos. bien. Acá, profe. Escuchen. Bueno, ya arrancamos. Hoy yo les voy a pasar algunas. Mira qué grande. Mariano David abandonó la reunión. ¿Cómo lo banco? El... Hoy vamos a ver la segunda parte, vamos a ver las conclusiones del trabajo de Jofré. Vamos a repasar algunas. Igual era un chiste, ¿eh? No, no, no. Pueden abandonar si quieren, está todo bien. Ahora vamos con las conclusiones de Jofré. El viernes vamos a ver teoría cultural de las políticas públicas y ahora vamos a ver algunas definiciones de empresas públicas, las calificaciones por algunas calificaciones. Me preguntan lo que quieren y les voy a colgar ahora. Después síganlo en YouTube. Yo les voy a colgar, los voy a salvar de la bibliografía que están ahí. Asignada en el cronograma a esta clase. Vamos a cerrar con lo que vimos en la clase pasada, con lo que vamos a ver hoy, y voy a agregarle una serie de videos que está en la historia de YPF. De YPF, cuando termine la clase, le voy a pedir que enfoquen en dos o tres cosas. YPF es una empresa del Estado, con capitales privados también, ya saben qué es. Fue privatizada, estatizada, tomada por los gobiernos, pero YPF de alguna manera es una empresa pública gigante, es una empresa gigante, perdonen. Es una empresa estratégica, porque es una empresa de energía. Si quieren hoy un poco, si me preguntan, ya no tan estratégica, pero sigue habiendo petróleo en el mundo, se sigue usando para muchas cosas, el petróleo y sus derivados, el gas. Yo creo que la empresa debe enfocarse en otras cosas. Cualquier empresa de energía hoy tiene que mirar horizontes nuevos, pero la que tenemos es esa. Hoy no sé si notaron en el último año, hay una pandemia y todo lo que hablemos hablado en esta clase o en otras de por medio, pero está un poco corrida de costado. Hay muchas publicidades, pero lo que era novedad en el año 2010, 2011, como Vaca Muerta, hoy ya es un tema del cual ni se habla. En la Argentina hoy ustedes van a escuchar hablar de otras cosas en cuanto a la energía, van a escuchar hablar de crisis energética, vuelve nuevamente un poco. Van a escuchar hablar de subsidios, hay subsidios, lo van a ver en los colectivos, este transporte está subsidiado por el Estado. O sea, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les decía problemas viejos para un mundo nuevo? Viviana, tenés el micrófono abierto por si no sabes, no es un cuestionamiento. ¿Qué les decía? Bueno, entonces van a ver que un montón de estos temas bibliográficos o en el video o los que vemos en clase, los que punteamos en clase, buropatologías, tecnocracia, managerialismo, teoría cultural de las políticas públicas, alguna cosa que ven con mis colegas, cuando miren esos videos, si es que los ven, si puede verlo uno y comentarlo, les van a saltar les van a hacer saltar algunas fichas de los mismos problemas viejos para nuevas realidades. Es decir, subsidios a la energía, la media del combustible de la nafta es $1, punto 10, $1, punto 20 en toda Latinoamérica. No estoy hablando de Europa, ¿eh? Hablo de nuestros coterráneos. La Argentina tiene una media más baja, con lo cual hay así en el horizonte algún problema energético a la vista, problemas de electricidad, un poco los que les contaba el otro día de cómo se calefaccionaba una casa en los 70, cómo se calefaccionaba la clase baja y qué tenían que hacer en la crisis de los 80, a fines de los 70 y los 80, para conseguir ese querosén, que era el único medio. Había colas de 100 a 300 metros, depende de la época del año. En invierno, obviamente en verano no. Entonces, nada, se me vino a la cabeza esto ahora repasando estos temas. Si tienen algún padre, algún abuelo, yo tengo 50 años y lo viví así ya siendo chico, así que pueden tener algún abuelo, algún tío, pregúntenle
A ver si tienen algún recuerdo vivido de esto. Van a ver que no los estoy chamullando. Después ideológicamente pueden estar más cerca o más lejos de esto, pero este temita ideológico de los servicios públicos en Argentina, de la prestación y de cómo lo recibíamos los ciudadanos, o cómo lo recibían los ciudadanos, cómo los reciben hoy los ciudadanos, es bastante polémico. Quien les habla cree en las empresas públicas bien administradas. Creo en un sistema mixto, se los dije en la clase pasada. El texto de la clase pasada cuestionaba el sistema mixto de empresas públicas, de hecho cuestionó a Terraño y cuestionaba a esta intención de los países nórdicos de comprar el 49% o el 41%, perdonen, de aerolíneas argentinas. Los nórdicos son serios, tienen los mismos problemas que nosotros, pero en menor escala, pero son serios. Igual, esto lo estoy diciendo, pasaron 40 años, así que es un comentario al cohete. Para no aburrirlos más, voy a ir a las conclusiones. ¿Se entendió? Perdonen. ¿El texto tienen alguna duda? Para mí es tremendo. Creo que es el último año que vamos a dar el texto de Joffre y le ligaron ustedes. Pero bueno, vamos con alguna conclusión del saldo de las privatizaciones a modo de conclusión, que es el último, el cul-de-sac del texto que teníamos la semana pasada. Joffre dice que se venden todas las empresas, esto es cierto, de nuevo. Dice que el Estado abandonó una serie de funciones que lo comprometían con los sectores populares. El Estado, esto se lo digo yo, ya había abandonado a los sectores populares cuando privatiza las empresas. Estuvieron mal privatizadas de una forma muy desprolija, con un montón de corrupción en el medio y con todas las patologías que ustedes, con mucha política metida en el medio, con muchos intereses, pujas de intereses, pero ya había abandonado incluso a los trabajadores de las empresas que ganaban nada. Algo, algo me hace acordar a esta licuación de salarios actual, pero entonces dice, no por eso dejó de cumplir un rol determinante en la concentración del capital a través de otros mecanismos, dice Joffre, el otorgamiento de subsidios a las empresas privatizadas. Acabo de decirles que ustedes ven hasta en los colectivos que el Estado subsidia. Bueno, esto decía Joffre de lo que había pasado como conclusión de las privatizaciones que habían arrancado. El estudio de Joffre arranca en los 70, hablando de un Estado protagonista, pero no porque era débil, sino que lo hizo a propósito de la participación activa. Recuerden que en la cátedra las políticas públicas son lo que el Estado hace y deja de hacer. Bueno, él de alguna manera dice esto. Entonces dice que el del Estado dejó de hacer y que también hizo a propósito. Tomó algunas decisiones a propósito para privatizar, aunque no lo pudo hacer porque se convirtió en estatista, la dictadura, pero no lo pudieron hacer en su momento, lo hicieron después. Ahora sí, le siguieron dando subsidios. ¿Por qué? Porque no cambió el fondo de la cuestión, a mi modo de ver. Nosotros nunca cambiamos el fondo de la cuestión. Seguimos teniendo problemas de legislación tributaria, impositiva, de relaciones laborales y un montón de cosas. Entonces, lo que no de emisión monetaria, la inflación, que engloba este periodo de tiempo que estudia Joffre y el que viven ustedes, tanto como yo, es decir, 50 y pico de años, si quieren, un poco más de lo que yo tengo. La inflación es un fenómeno que estuvo detenido en la Argentina con otros problemas, solo en los 90. Entonces dice también, agrega el despliegue de un amplio plan de flexibilización laboral, relaciones laborales modernas, dicen algunos, flexibilización laboral le decimos nosotros. Hay una mezcla de todo, para este texto, flexibilización laboral, la profundización de la distribución regresiva de la renta, es decir, para atrás, un mantenimiento a rajatabla del plan de convertibilidad, forzando una paridad cambiaria con la moneda nacional con el dólar. Entonces, si un peso costaba un dólar, distinto a los 200 que vale hoy, o a los 105, depende de cuál quieran usar. Todo ello, dice José, en beneficio del capital más concentrado y a costa de sucesivos ajustes estructurales de los sectores del trabajo y de la producción. Sigo sin coincidir del todo con Jofre, pero de alguna manera hay parte de estas cosas que pasaron.
pasó algo en el mercado laboral, fueron los ámbitos donde el impacto más notable del proceso privatizador. Empezó a crecer el desempleo fuerte en la Argentina. ¿Por qué? Porque mucha gente aparecieron los retiros voluntarios, los despidos masivos de estas empresas, los achiques de estas empresas, de modo que se convirtieron y aparecen estas cosas que van a ver en películas, que son parrilla, pollo, cancha de pádel, maxi kiosco, locutorios, un montón de cosas de moda que tenían que ver con la inversión de la gente que era retirada e indemnizada de las empresas públicas. Mucha gente, y creció mucho el desempleo. Entonces dice que desde el comienzo de este proceso y aún más en efectivo traspaso a las empresas públicas, las reducciones de plantas estables fueron cuantiosas, como medida de políticas orientadas a asegurar ganancias extraordinarias a las empresas privatizadas. Yo creo que tiene que ver con, además de esto, que también es así, el Estado ya no sabía qué hacer con estas empresas. Hay una política muy fuerte en cuanto a, hay una frase muy conocida del entonces presidente de la Nación, que falleció hace poco, que era Carlos Menem, que decía, en cuanto a los sucesivos paros de los ferrocarriles, era ramal que para, ramal que cierra. Un poco en función también de la privatización del sector. Y también yo fui usuario durante muchos años de los trenes. Era bastante difícil viajar en la Argentina. Casi le diría que era imposible de alguna manera, o un milagro. Entonces se mezcló la utopía con la realidad. La frase fue desafortunada. Los ferrocarriles argentinos, que hasta los 60 habían sido de alguna manera cuestionables o no, pero habían crecido y habían generado un diagrama de país. Este es un país muy grande, es la octava extensión del planeta. Está la India y seguimos nosotros. La India tiene 1.300 millones de habitantes, 1.400, no sé cuánto tiene hoy. Nosotros somos ni 45. Varios países de Europa entran en nuestra superficie. Nuestra Patagonia es considerada desierto o desértica. Eh, a modo de prueba, les digo que Almirante Brown, se lo dije el otro día, os lo repito, es el partido donde yo vivo, tiene más habitantes que Santa Cruz. Loma de Zamora también. Es decir, algo absolutamente necesario para nosotros se convirtió en algo que se fue desarmando. Aún hoy se sigue desarmando. Entonces, de nuevo, parte de lo que dice este estudio, este tratado de Joffre que le digo yo, es cierto. Bueno, agrega que la evolución de los índices de empleo de las empresas públicas privadas muestra en líneas generales una marcada disminución de los índices de empleo. También lo que pasó en este proceso, en este periodo, es que hubo una modernización muy grande de muchísimas cosas. Como les puede pasar hoy, yo todavía conservo mi línea telefónica en mi casa. Hoy la línea telefónica de mi casa llega a través de un módem que es como el de Internet. De modo que, como decía Schumpeter, hay una destrucción creativa de la economía. ¿Qué es esto? ¿Qué estás diciendo que dijo Schumpeter? ¿Qué pavada está diciendo el tipo este que está dando la clase? Cuando hay cambios tecnológicos o avances o cambios de época, pasa esto. Se generan nuevos empleos que no tienen que ver con esto que les digo yo. Hay muchos empleos. Todo el mundo habla de que no hay más cable de cobre y teléfono, obvio. Ustedes se preguntarán por qué lo tengo, ¿no? Bueno, porque quiero, por la alarma monitoreada, por lo que sea. Y ahí tienen dije dos cosas que tienen que ver con empleos modernos. Internet emplea a muchísima gente, quizás, por supuesto que no emplea la cantidad de gente que empleaba una telefónica, pero en un empleo que no estaba antes de las privatizaciones de Telefónica o de Entel. Y el cable, tampoco había cable, había 5 canales de televisión. ¿Qué quiere decir esto? En un cambio de época como en los 90, ya les acabo de marcar dos cosas. Aparece el cable, fines de los 90 aparece, no como ahora, sino por vía telefónica, aparece Internet en la Argentina de una forma eh, seria. Aparece en las casas de las grandes ciudades. De modo que algunos empleos empiezan a retrotraerse. Teléfono, por ejemplo, que fue un caso muy polémico, el de Telefónica Argentina, junto con el de Aerolíneas Argentinas, que habíamos visto ya, esto de la intención de los nórdicos en comprar el 40%, pero se generaron otros empleos. Entonces, lo que queda a los fines de este texto, que en los 90 se destruyó trabajo a través de la privatización de las empresas estatales.
Generalmente en estos procesos no se muestra cuáles son los sectores que crecieron, pero porque además el saldo fue que hubo un desempleo que comparado con el de hoy es nada, comparado con el de los 80 que estaba simulado por mucho empleo estatal como pasa ahora, era alto. Y para finalizar con el amigo Jofré, eh, decía que otro aspecto relacionado con las privatizaciones que impactaba negativamente en los intereses de los trabajadores de la cooptación de la cúpula de la Confederación General del Trabajo. Bueno, si tuvieron historia económica, si leen algo, siempre se dice que si hay un ajuste en la Argentina, se dice aún hoy en los diarios, lo tiene que hacer el peronismo, porque es el partido que nuclea o que nucleaba a los sindicatos o a las asociaciones de trabajadores de la Argentina. Bueno, esto pasó, efectivamente hubo hasta películas y chistes en todos los programas de humor, parodiando a los dirigentes sindicales. Se puede hacer hoy ese mismo chiste, un dirigente sindical anda en un Audi que cuesta $50.000, los trabajadores, dentro de los cuales me incluyo, tenemos algunos problemas de ajuste salarial, especialmente en procesos inflacionarios sostenidos. Pero bueno, fue una de las grandes cuestionamientos, perdón, cuestionamientos, me parezco Tolosa Paz, como en el Supido. Y como finalmente este regresivo impacto en la distribución de la renta nacional. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre nuestro amigo Jofré, es abordable, no van a ser tan difíciles. Estamos a días del examen, así que no pasa nada. Bueno, vamos a hacer una pasada sobre empresas públicas. Este, Recuerden que les voy a colgar ahora, cuando termine la clase, el IPF para que, digamos, amalgamen todo esto. Yo les voy a colgar el primer video, es un ciclo que se hizo en la década del 2000, creo que es del 2010, 2011. Lo conduce Darío Grandinetti. Darío Grandinetti, para los que no saben, es un actor famoso, que una vez se puso una camiseta de Boca en una película y lo perdonamos por haber hecho eso, porque el personaje lo ameritaba. Entonces, y conduce un ciclo que se llama Historia del Petróleo en la Argentina. Ahí van a ver la fundación de YPF, cómo nace la exploración petrolera en Argentina, quiénes fueron los pilares, qué gobiernos lo hacen y cómo en la línea de tiempo a lo largo del siglo XX hasta la privatización y hasta la reestatización. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo repito, YPF es la empresa que muestra los modelos de políticas públicas en la Argentina, la puja por convertir o por tener una buena empresa de servicio público estratégica y otros sectores con otros intereses u otros gobiernos, cómo hacían, incluso del mismo signo político, muchas veces lo van a ver en los gobiernos radicales de Ilia y de Frondizi, van a ver cómo con Frondizi se llega al autoabastecimiento petrolero, como con Ilia, que es un buen tipo, ha sido un buen hombre, ante las generales de la ley, hay una puja de intereses enorme en la Argentina y desaparece el abastecimiento petrolero de la Argentina. Duró 2 años, señoras y señores, 2 de 100 y pico. Así como verán, tenemos problemas más serios que los que salen en el diario de todos los días. Bueno, voy y repito algunas cositas de empresas públicas, así no los aburro del tanto. Les decía en la clase pasada que tuvieron sus orígenes como organizaciones que surgieron en Europa, a la vez de quién, con manufacturas reales, astilleros, arsenales, siglo XVII, XVIII. Se trataba de empresas de orden público que por lo general estaban vinculadas a la realeza. La moderna, la que nosotros estamos viendo, YPF, por ejemplo, las aerolíneas, gas del Estado, Entel en su momento, otras Gazprom, les dije y ahora te voy a repetir, nacen a fines del siglo XIX, no Gazprom. Y en principio del siglo XX, con el avance de la industrialización y el crecimiento de las ciudades, este fenómeno campo-ciudad que se vive en todo el mundo, que sigue hoy vigente. Los pueblos, no, especialmente no, acá pasa lo mismo, están cada vez más habitados. Ustedes deben leer notas
es muy común. En tal pueblo, en Chivilcoy, que no pasa en Chivilcoy, el intendente vende las casas a $1 o $1, es lo que, €1 en Europa. No vayan, no vive nadie. Por eso se venden en euro. ¿Qué pasaba? Aumento de la infraestructura que necesitaban las grandes ciudades, buscando regular y coordinar un nuevo entorno económico y social. Les habíamos dicho, lo decía Jofré, lo decimos nosotros, 1929, Grande Depresión, caída del empleo en el mundo, mucha baja la producción. Ahí surge el gen aparte de la necesidad de las ciudades de, tenemos que dar, sostener el mercado, estabilidad, bienestar de la población. El Estado toma un rol nuevo en la vida económica de los países. Surge el Estado benefactor, política, aparece Lord Maynard Keynes, nace esto del Estado benefactor, las empresas públicas afloran en algunos lugares, no en todos, pero fueron un pilar de muchísimas economías. Les dije la clase pasada cuáles son las empresas públicas, no se las vamos a tomar con nombre y apellido, pero sépanlo. Gazprom, producto de la vieja burocracia de la Unión Soviética, la burocracia fue cooptada por esto de las patologías burocráticas. Rusia queda en manos de algunos burócratas y Gazprom queda en manos de uno de esos burócratas y sus amigos. Es la empresa de exploración de gas más importante de Rusia. Hoy, China, otro país con un estado muy fuerte, eh, tiene China Mobile, 600 millones de clientes, only en China. Emirates, habíamos dicho, y Saudi Basic son 4 ejemplos. Ahora vamos al Banco Nación y el Banco Provincia. Como decíamos entonces que en los 90, les voy a dar una definición de Torre. El neoliberalismo escaló desde las medidas de control de la inflación hacia una ortodoxia. Este es otro autor, no es Jofré, ¿eh? El predominio del mercado sobre las soluciones de intervención estatal y una nueva inserción en la economía mundial. Tomó fuerza cuando América Latina debió enfrentar altas tasas de inflación. Habíamos visto la clase pasada. Bueno, esperen, le doy la definición si quieren, después se las vuelvo a puntear. América debió enfrentar las altas tasas de inflación y desde 1982 cuando se elevó el costo de la deuda externa. Las medidas para lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las cuentas externas alteraron el tamaño, función y naturaleza del Estado, abriéndose un nuevo patrón de desarrollo centrado en el liderazgo de la inversión privada y en las señales del mercado. Después se las repito esta definición. Torre, 1998. ¿Qué hice? Sintetiza un poco lo que veníamos viendo. Todas las políticas criticadas por Joffre, que dice que el neoliberalismo escala desde las medidas del control de la inflación a una parte ortodoxa. ¿Qué tenía que ver esta parte ortodoxa? Ahora la vamos a ver en el consenso, vamos a puntear el consenso de Washington. ¿Cuál era la parte ortodoxa que dice control fiscal, control monetario, mayor incorporación de capitales privados y salida de los capitales estatales? Y también dice que pasaba esto. Yo les hablé, en el texto lo decía, de dinero barato en los 70. Hay una película que tienen que ver, va a ser aburridísima para el cine que están acostumbrados a ver, que se llama Plata Dulce. Está todo en esa película, todo lo que es divertida y triste. De las medidas para lograr un equilibrio financiero interno y un balance en las cuentas externas alteraron el tamaño, función y naturaleza del Estado. Es verdad, se achican todos los estados latinoamericanos. Había arrancado en los 80 con el chileno, empieza en los 90 en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay como se puede, México también. Los países como Colombia tenían otro problema. Bueno, a ver, el estado de Medellín, Colombia en los 80 y en los 90 tenía un problema de narcotráfico enorme, a tal punto que las empresas no se la quedaron los capitales privados, sino que se las quedó el narcotráfico y después se las cedieron a los capitales privados a través de un plan estatal. Así que imagínense el quilombo que tenían los colombianos, pero bueno. Aparece el mito del Estado mínimo, que no tiene que ver con un mito, es un mito para nosotros, es una realidad para otros países, pero lo vemos. En la década del 90 se llevó adelante un proceso de reforma del Estado que buscó instituir los lineamientos sentados por el consenso de Washington. Esto pasó en
muy fuerte en los 90, muy fuerte en la Argentina, en muchos países de América Latina. Implicó una reducción significativa del segmento nacional del Estado y un crecimiento del tamaño en términos de recursos humanos, funciones y gasto público de los gobiernos subnacionales. Esto también lo vieron seguramente con Ale o con Mariano, no lo sé, lo intuyo porque son temas de ellos, la descentralización del Estado Nacional. Se achica el tamaño y se descentraliza hacia las provincias y a los municipios y a organismos descentralizados. Esto fue una de las grandes reformas del Estado Nacional en los 90, de las que se sigue hablando hoy en día que debería pasar. Bueno, durante este proceso el Estado Nacional se contrajo y al desembarazarse de su aparato productivo, vía privatización, aparato productivo, recuerden, vía privatización, de sus órganos de regulación económica, vía desregulación, de muchas de sus funciones de apoyo, vía tercerización, de la prestación directa de la mayoría de los servicios públicos, vía descentralización, de fuertes contingentes de personal, vía retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Esto que les decía, aparecen en una segunda instancia, gente desempleada, gente indemnizada, vía jubilaciones y retiros, jubilaciones anticipadas, ¿eh? A veces se jubilaba mucha gente, como pueden escuchar hoy, como escuchan hoy, si tenés 55 o 60 y tenés los 30 años te podés jubilar. ¿Vieron las similitudes? Y de una porción no despreciable de su capacidad de decisión soberana, dice Oslak, que es un autor que ustedes seguramente tocaron en esta cátedra o en otras. Es un autor argentino que escribe mucho sobre Estado. Vamos a hacer un rápido con el consenso de Washington para que vean, o escuchen o recuerden a los fines de esta cátedra. Vamos con él. Disciplina fiscal era el punto número 1. Entonces se considera. Disculpe Diga. que lo interrumpa, pero tiene un mensaje en el chat. Vamos con el mensaje. Vamos con los mensajes. Sí, yo ahora les voy a puntualizar Camila. Ahora les voy a puntualizar, ¿cómo se llama? Les subo el consenso de Washington para que lo revisen. Les subo el link de los videos, les repito, esto estaba en un solo video, ahora están uno atrás del otro, para que los vean. El apunte de Jofré lo tienen en la clase pasada, en la fecha pasada, en el cronograma. Y uno que más o menos le dice cuáles, algunas cosas de lo que estamos viendo, vamos a ver ahora, es el de hoy. Pero voy a ser bueno, háganme caso a mí. Vamos a ir con esta cosa. Después se lo subo y voy a puntualizar más con Jofré, con IBF y con las definiciones que yo les doy, que con el apunte de Rabinovich, que es el de hoy. Tiene que ver con categorizaciones y calificaciones y cuánto corresponde al sector público de empresas centralizadas, descentralizadas. Ahora lo apuntamos un poco y vamos para adelante, que creo y creemos que es lo que necesitan saber. Ustedes van a ser contadores y licenciadas en administración. Tanto este detalle, quédense tranquilos y tranquilas que Camila, que vamos a subirlo. Y vamos a actuar en consecuencia. No vamos a tomar cosas que no se han sido dadas acá. El consenso de Washington deben de haber 815.304,13 tratados, como dicen los economistas, con comas se los digo. Bueno, disciplina fiscal. Se consideraba que los altos déficits que habían acumulado casi todos los países de Latinoamérica, escuchen esto, habían conducido a desequilibrios macroeconómicos, que hicieron entrar a la región en problemas inflacionarios. ¿Les suena? Cuando hoy ustedes escuchen a algún economista o cuando escuchen al gobierno, por eso hay que ser disciplinado, no sé si a estos niveles, pero hay que ser disciplinado en todo en la vida. Hoy estamos hablando de lo mismo. Esto fue en 1990, 2000, 2010, 2021. Bárbaro, sigo. Reordenación de las prioridades de gasto público. Sigo. Esto en 1990.
Para hacer frente al déficit fiscal, se optó por reducir el gasto, más concretamente redistribuirlo desde subsidios no justificados hacia la sanidad, la educación e infraestructuras. Subsidios a la sanidad, la educación e infraestructuras. Si le suenan, redistribuir el gasto público. Reforma tributaria, un tema del cual se está hablando y acabo de hablar yo, basada en aumentos de los impuestos sobre una base amplia y con tipos marginales modernos. Perdón, moderados. Es decir, el impuesto adicional que se paga por disponer de más renta era bajo. Hoy se habla de una reforma tributaria en donde toda la locura que pasó desde los 80, si se quiere, que se va. Cuando ustedes ejerzan, van a ver que más que conocer la ley, van a tener que leer el boletín oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una resolución arriba de la otra pisando. O sea, nosotros no sabemos cuál es nuestro sistema fiscal tributario, no tenemos la menor idea. Cuando se hizo esto, la Argentina, por ejemplo, en algunas cosas no pagaba IVA de algunos alimentos, cosa que escucharon hace un tiempito volver. El IVA era diferente, era el 10,5, después del 18, después del 21, después iba a bajar, no bajó. Sigo. Liberalización de las tasas de interés, para que fuesen establecidas por el mercado. Antes había una concentración bastante grande del sector público en estos tipos de cambio, marcado también por el mercado, libre. Yo creo en el tipo de cambio libre, no en el regulado. Liberalización del comercio para llevar a cabo una política económica oriental exterior. Sigo con el consenso de Washington, estoy por el punto 6. También se creyó necesario liberalizar las importaciones. La idea de proteger las industrias nacionales frente a las de afuera se consideró un obstáculo al crecimiento. Este punto hay dos modos de verlo. Regionalización, por un lado se crea el Mercosur en esta época, con lo cual uno intercambia con países de su región. Mercado Común Europeo es la musa inspiradora del Mercosur. El Mercosur no funciona justamente porque nosotros seguimos pensando que tenemos que exportar, pero no tenemos que importar. Y nuestro vecino también cree lo mismo. ¿Qué cree? Que tiene que exportar, pero que no tiene que importar. Nuestros vecinos también creen lo mismo, creen que tienen que exportar y adivinen qué pasa. Todos quieren exportar y nadie quiere importar. Entonces, no tenés comercio exterior. Sigo. Privatizaciones. Se basan en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las empresas estatales. Esto lo vimos. Managerialismo, nuevo management público, tecnocracia. Este era uno de los puntos del consenso de Washington. Derecho de propiedad, en una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en Estados Unidos. Básicamente, busquen donde lo busquen, el consenso de Washington decía esto. Se juntaron ¿en dónde? En Washington, consensuaron y dijeron, para Latinoamérica y otros países, nosotros para mejorar las economías de estos lugares que no nos garpan, porque también había eso, la plata barata de los 70 y de los 80 se fue exigida a entrar a los años 80 y dijeron, che, a estos tipos que le prestamos plata, que no era Argentina nada más, no nos pagan. Sube la tasa de interés, ya no era más barata, era carísima. Vuelven las democracias y se encuentran en unos problemas bárbaros, entre ellos para devolver la plata. Entonces estos se sentaron, se juntaron, en un día de estos que se juntaron en Washington. ¿Quién nos devuelve esta plata? Bueno, ¿cómo hacemos? Tienen que hacer esto. De alguna forma pasó. Hoy las empresas públicas, números más, números menos, el sector público nacional cuenta con 52 empresas públicas no les voy a dar el texto de la CEPAL, porque eran cientos de empresas, cientos, en todos, provincias, municipios, y Estado Nacional, muchísimas. Estas revisten distintas formas jurídicas, como les decía, surgen o resurgen en particulares momentos históricos, como también les digo, y lo van a ver con el caso de petróleo y YPF, como consecuencia de distintos factores políticos, económicos y sociales, nacionales e internacionales, y se vuelcan a diversas actividades económicas. El petróleo, por ejemplo, década del 2000, crisis, especificación asimétrica, suben los commodities, se reestatiza YPF y Aerolíneas Argentinas y vuelven a ser como dos barcos insignias de ¿qué? De la política y de una forma de ver el mundo que tenemos los argentinos, para bien o para mal. Entonces, ahí están las dos llenas de subsidios, una escondida, la otra
viva, entre comillas, pero con problemas financieros ambas. Un poco lo que nos pasó siempre con las gestiones. Pues son gestiones políticas. No lo estoy diciendo porque sean empresas públicas, pues son gestiones políticas. Las gestiones políticas, a diferencia de las gestiones eh, administrativas, es decir, cómo administrar una empresa, no como management público, van a ver que en la historia de IPF hay administraciones brillantes que no son de orden político, ni también son de orden managerialista. Son gestiones públicas serias, son gestiones serias. Entonces lo que hay que hacer es gestionar seriamente, no para las urnas, sino para, bueno, ¿cuál es el objeto de esta empresa? Tal, bueno, vamos a cumplir ese objetivo. Las empresas por actividad hoy, suministro de agua hay una empresa, es el 8%, transporte y almacenamiento 5 empresas, el 39%, industria y manufactura, perdón, el 15%, información y comunicaciones 2, energía 15%, servicios profesionales, científicos y técnicos 8%. Por clasificación jurídica, esto que les decía que está en el texto, sociedades anónimas cambiaron, estas sociedades del Estado se transformaron en sociedades anónimas, muchas, 40%, sociedades del Estado 15%, empresas de liquidación 13%, entes binacionales 10%, bancos oficiales 6%, es decir, se reconvirtieron las sociedades del Estado en distintas clasificaciones jurídicas. Volvemos un poquitito con algunas definiciones. Les decía, perdonen, está todo mezclado, ¿no? Que los países ampliaron los fines esenciales del Estado. Esto fue fines del XIX, siglo XX, de nuevo. Que originalmente se limitaba a áreas relacionadas con la hacienda pública, defensa del territorio nacional, el ejército, justicia y cómo mantenemos el orden público. Progreso técnico, el crecimiento de los estados, las revoluciones, estas industriales de las que siempre hablamos, surgen nuevos servicios públicos y se necesita nueva infraestructura, como decíamos. ¿Qué actividades? Las nombré algunas. Transporte de ferrocarril y carretera. Aparece el transporte por carretera también, no solo los trenes. Producción y distribución de energía eléctrica y de gas. Y energía para el ferrocarril y para los vehículos que transitaban por las rutas y distribuían nuestra logística, digamos, además del uso de particulares. Telefonía fija. Estas empresas representaron nuevos desafíos del quehacer público que trascendieron los fines originales del Estado moderno. Es decir, estos fines que eran educación, justicia, se reordenaron, como habíamos dicho, en la crisis del 29, el rol del Estado toma otro rol, un rol más protagónico. ¿Cuál era la visión tradicional de la economía? La creación de las empresas públicas se debe o justifica a la ampliación de los fines del Estado, esto que decíamos recién. Obedece principalmente a la presencia de fallas del mercado en actividades que han sido consideradas de interés público. También el papel del Estado en la construcción de la economía económica, y social de los países, en especial los que se vinculan al desarrollo de actividades que no son suficientemente atractivas para los agentes privados. Ahora voy con otras empresas públicas. Y por esta vía completar los mercados de bienes y servicios. Las empresas que nosotros hablamos en general, cuando ustedes piensan en empresas públicas en Argentina, la mayoría las conocen ustedes. Trenes, comunicaciones, combustibles, transporte aéreo, transportes en general. Bueno, televisión. Hoy si el Estado Nacional decidiera privatizar la televisión pública, no sé ahora que hay otras, que la televisión, entre comillas, está desapareciendo. Pero en un momento, cuando se genera este periodo histórico de los 90, se privatizó, se llamaba ATC, o Canal 7. Se privatizó en una hora, antes de llamar a licitación estaba vendida. De modo que en general las empresas son tentadoras para el capital, todas de las que yo les hablo. Le puede aparecer los problemas de las empresas con los gobiernos. Che,
la tarifa internacional, como pasa en todo el mundo, de esto es $1, como le dije, lo redondeo para abajo. Vos me estás haciendo vender a $1 diferente al que considera el resto del mundo. Entonces, ¿y qué pasa? Te subsidio. Aparece esto que decía Jofre. Vuelvo a esto de este papel del Estado de la construcción económica y social de los países. Estas fallas del mercado que les decía englobaban la existencia de monopolios naturales, la producción de bienes públicos, la generación de externalidades y la imperfección del sistema competitivo derivado de otras causas. Bueno, aparecen los monopolios naturales, está la definición, se las digo, concentración de la oferta es absoluta, un solo oferente, la sustitución de los bienes o servicios es inexistente, no lo bueno, y la demanda de los mismos es poco elástica y la variación de los precios. Lo que quiere decir que la empresa enfrenta una demanda cautiva y puede fijar tanto el precio como su producción según su parecer. Todo esto pasaba, imagínense, había una empresa de combustible, una empresa de tren en la Argentina, hasta su privatización tenía una empresa de tren. Ahora no es monopólica la telefonía celular, pero sí es el monopolio, había, por lo menos hasta hace poquito, perdón, ahora se desreguló, cuando se privatizaron las empresas de comunicación, la zona norte le tocaba a Telecom, la zona sur le tocaba a Movistar o a Telefónica de España. Lo mismo que la energía eléctrica. La distribución de la energía eléctrica, SECUA se llamaba la empresa, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, la zona norte le tocó a Edenor, la zona sur le tocó a Edesur. Una genialidad en los nombres. Hay monopolio. Pueden poner lo que quieran. Si se corta la luz y ustedes se enojan con el proveedor, no tenés luz. De hecho, un sinfín de problemas. Retiro de medidores, cortes. Bueno, lo que pasa en el resto del mundo que para nosotros pasamos de un modelo donde si no pagabas durante 20 años no te cortaban el gas, a que si no pagabas por 20 minutos te sacaban el medidor. Ese fue el cambio tan brusco que se dio en ese momento. Bueno, características, los costos del monopolio natural siempre son menores que los correspondientes a dos o más empresas. La curva de los costos totales promedio cae continuamente a medida que se expande el producto. Esto tiene que ver un poco más con la economía que con... Condición monopólica. La condición monopólica puede ser resultado de condiciones estructurales de la industria o actividad que se constituyen en obstáculos insalvables al ingreso de potenciales competidores. ¿Cuáles son? El control de fuentes de abastecimiento de insumos, las redes de distribución, la localización geográfica, un poco todo lo que estamos hablando. La curva de experiencia de una actividad. Imagínense YPF cuando hacían los pozos a mano con mulas. La realización de inversiones iniciales no amortizables que dan lugar a una existencia de costos hundidos. Acabo de hablar la curva de la experiencia y la realización de inversiones iniciales no amortizables que dan lugar a una existencia de costos hundidos. Imagínense lo que fue hacer YPF en toda la Argentina, pozos en el norte, en Mendoza, en el sur, en la provincia de Buenos Aires, refinerías. Eso tiene que... Hay una vinculación lógica con alguna condición monopólica o con alguna competencia, si se quiere, regulada. ¿Por qué? Porque la exploración petrolera, digan que el consumo era bastante grande, ¿no? Pero el tendido de trenes o la instalación de una red de comunicaciones en un país que no la tenía o que era muy defectuosa, genera ciertas demandas por quien presta el servicio. Hubo un Estado, cuando toma la posesión de eso, Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, y bueno, necesitamos explotar esta actividad bien, le agrego yo, para recuperar esta inversión o por lo menos equipararla con una población satisfecha con la prestación de servicio. Son inversiones muy grandes, no son prestaciones de servicio que... Mercado Libre, a quien respeto y mucho como empresa moderna, digo, compran y venden y ponen una plataforma, no tienen que hacer un trazado territorial en la 8ª extensión del mundo o no sé, en la 19ª. Y termino con esto de los monopolios. En otros casos, la condición monopólica puede derivar simplemente de una asignación hecha por el Estado a favor de una empresa, ahí está lo que está, para la explotación de un negocio o actividad, instituyéndose un monopolio legal.
Esto ha sido posible en aquellas actividades a las que se le asignó un carácter estratégico. La seguridad nacional, la energía, capturar excedentes. La energía y la seguridad nacional son de carácter estratégico. Las comunicaciones en algún momento lo eran. Y si no, hay que legislar como para que lo opere otro, pero acuérdense que el mundo suele vivir en guerras. Lo que pasa es que nosotros no hemos sido protagonistas de muchas en el siglo XX. Algunos conflictos y una muy dolorosa en el 82, que fue la Guerra de Malvinas, que desafortunadamente existió y por suerte fue muy corta. Y no pasó en territorio nacional. Me van a decir, pero qué hijo de puta, ¿las Malvinas son argentinas? Sí, pero es una isla, es un territorio insular ocupado por Gran Bretaña o por Inglaterra. ¿Qué quiero decir con esto? No se combatió como se combatió en Europa o en otros lugares donde vivimos nosotros, por decirlo de alguna manera. Fue muy dolorosa, fue es como una mancha en nuestra historia, difícil de digerir, pero por eso la seguridad nacional es importante. Nosotros no lo tenemos como algo. Y hubo problemas de orden interno más que de orden externo. Bueno, ¿quiénes son los operadores de las empresas públicas? Hay muchas, numerosas actividades relacionadas con la infraestructura económica que son explotadas mediante el régimen de concesiones, mecanismos a través del cual el Estado asigna un operador determinado, la explotación de un negocio o una actividad en condición de monopolio, ya les dije, es Uredenor, y constituye en sí mismo un acto de intervención discrecional del Estado. El operador favorecido por la asignación de la concesión puede ser tanto de propiedad estatal, privada o mixta. De nuevo, esto que se discutía en los 80, que hablaba Jofré, mixtas no, quieren privatizar. Bueno, los operadores en todo el mundo de empresas pueden ser. De hecho, el Estado tiene participación en empresas que nosotros conocemos. Clarín, por ejemplo. Pero bueno, estatal. ¿Qué es un operador estatal? Operador de empresas públicas nacionales. Televisión abierta, se lo dije recién. Aerolíneas argentinas. Privado. Edesur, Metrogas, Mixta, Banco Hipotecario, Banco Credicop. Esto es al día de hoy, ¿eh? Bueno, como ven, estamos agrupando. Entonces, al tratar de agrupar las empresas públicas, aparece el problema de definir lo que se entera por ellas, ¿no? Desde un punto de vista económico, podría decirse, podemos decir que constituye una actividad empresaria aquella en la que el Estado produce bienes o servicios que luego vende en el mercado a un precio que cubre, cuanto menos, una porción de sus costos. Esta definición es un poco optimista en la Argentina, porque dice que, desde el punto de vista económico, de nuevo, podemos decir que el Estado produce bienes o servicios que los vende en el mercado y con un costo que por lo menos cubre, perdón, a un precio que cubre cuanto menos los costos. No. Pero parece razonable la definición. Digo, bueno, me gusta esta empresa pública, che, que el Estado se meta con cierto nivel de pericia y transparencia, de modo que haga productos y servicios que después los venda al mercado más barato, parece ser. Y bueno, pero no cubrían los costos. Esto es lo que nos pasó a nosotros. Con este criterio se trasciende de la sola naturaleza jurídica que los entes productores, propiedad del Estado, para centrarse en las características de las actividades que desarrollan. Bueno, del mismo modo, la propiedad mayoritaria del Estado no es suficiente para definir el carácter de pública, ya que aún en casos de minoría o sin ella, el Estado puede tener el rol dominante en la creación o dirección de una entidad empresaria y en tal caso hay fundamento para asimilar un cierto carácter de pública. Algo de esto les dije con la seguridad. Del mismo modo, la propiedad mayoritaria del Estado no es suficiente para definir el carácter de pública, ya que aún en casos de minoría o sin ella, el Estado puede tener un rol dominante en la creación o dirección de una entidad empresaria y en tal caso hay un fundamento para asimilarla con un cierto carácter de pública. Bueno, ahí les doy una definición de un ministro de Obras y Servicios Públicos que se llama Dromi. Las llamadas sociedades del Estado constituyen otra modalidad pública empresarial. Se trata de entes estatales descentralizados
que realizan actividades de tipo comercial o industrial, organizados bajo el régimen jurídico privado predominante, civil, comercial o laboral, y que ratifican una realidad socioeconómica típica de nuestro tiempo, la actuación del Estado como empresario, asumiendo un rol competitivo frente a la empresa privada. Después se las repito esta definición. La ley de administración financiera decía en su artículo 8 que todas aquellas empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas, como veíamos recién, ¿no? Con participación estatal mayoritaria, SAPEM, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Estas son las empresas públicas para esta ley. Las empresas del Estado, sociedades del Estado, donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de decisiones societarias. Entonces, ¿qué características tienen? Son de propiedad estatal, el Estado posee el 50% de la participación accionaria o más, o se encuentran de hecho controladas por el Estado. Aunque no tengan las acciones, están controladas por el Estado. Esto puede pasar jurídicamente. Producen bienes y servicios de una manera directa, ya sea en el marco de un mercado liberalizado o una situación de monopolio. YPF, Aerolíneas Argentinas. Mercado libre. Ustedes pueden tomar un avión de LAN Chile o para ir a Santiago o de Aerolíneas. Y tienen una misión pública explícita. Esto pasaba en el inicio de las empresas públicas. ¿Cuál? Tenían una misión pública explícita. Bueno, después van a ver en el texto, si es que lo leen, el de Rabinovich, no importa esto tampoco. El sector público nacional está formado por la administración pública, por empresas públicas y fondos fiduciarios. La administración pública nacional, administración central, descentralizada, organismos descentralizados, universidades, institutos de la seguridad social y otros entes públicos. Las empresas públicas eran las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las anónimas, todas estas que habíamos visto. Las sociedades de economía mixta, las empresas en liquidación, banco hipotecario residual, toda una información, y otras organizaciones empresariales o empresas estatales. Así había quedado compuesto el sector público nacional. Les digo, está en el texto de Rabinovich, muy chiquitito está, y está el texto de la CEPAL, que no se los voy a dar, es larguísimo. Se dividen en tipos o categorías las empresas. Empresas no financieras pueden ser, este es larguísimo el texto, esto es un resumen. Nacionales, las no financieras pueden ser nacionales, provinciales, municipales, intergubernamentales o mixtas. Las financieras también, nacionales, provinciales, municipales. Empresas no financieras nacionales, que es el primer tipo de categoría que vimos. Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, no financieras, de la Nación. Fábrica Militar Río Tercero, Obras Sanitarias de la Nación. Estas eran la clasificación de CEPAL, 1978 ese estudio. Hoy AISA se llama Obras Sanitarias de la Nación. Un ente binacional, Yacyretá, ustedes lo conocen, saben de qué hablo. Gas del Estado, actualmente Metrogas. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la única empresa de energía que había en todo el Gran Buenos Aires era SEGBA. Zona Norte, hoy Edenor, Capital y GBA, les estoy hablando. Zona Sur, Edesur. TELAM sigue siendo una empresa del Estado. Y yacimientos carboníferos fiscales y yacimientos petrolíferos fiscales. Las dos hoy están de nuevo en manos del Estado. Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, que después fue Telecom y Movistar, sigue siendo. Empresas no financieras provinciales. Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Compañía Telegráfica de la Provincia de Buenos Aires, Corporación Forestal Neuquina, son provinciales. Empresas de transporte, Mendoza, los trolebuses que andan por la calle, que andaban, Maderería Chaqueñas, Planta Vitivinícola Chilecito de La Rioja. Empresas no financieras municipales, algunas se sorprenden. Radio Ciudad de Buenos Aires,
Mendoza, Radio Corrientes, subterráneos de la capital federal. El Teatro Colón es una empresa no financiera municipal y el Teatro San Martín. Después tienen intergubernamentales, perdonen, y mixtas. Cinturón Ecológico, Área Metropolitana Sociedad Anónima, Corporación Mercado Central, lo conocen también, yacimientos, mineros de aguas de Dionisio, mixtas, ex sociedades, Ciamnitela, Somisa, sobre Somisa se fundó un pueblo. Esto es de 1982, este dato que les estoy diciendo. ¿Para qué queremos un dato del 82? Acá estamos viendo las categorías. Estas son intergubernamentales y mixtas. Dentro de nuestra historia de empresas públicas y sociedades del Estado, las categorías intergubernamentales y mixtas eran estas. Cianditela, las mixtas, Cianditela, Forestal de Salta, Siderúrgica Integrada y Somisa, Sociedad Mixta de Siderúrgica Argentina. Se hacía todo el acero. Empresas financieras nacionales muy importantes, Banco de la Nación Argentina, podemos hacer un apartado si quieren, Banco Hipotecario Nacional, después privatizado, después mixto y después una parte del banco hipotecario que había quedado en manos del Estado en liquidación. Banco Hipotecario Residual, como les dije. Caja Nacional de Ahorro y Seguro, ya desaparecida. Banco Nacional de Desarrollo también desaparecido. Empresas financieras provinciales y municipales, acá aparecen todos los bancos de todas las provincias que después fueron privatizados casi todos, salvo de provincia. Primer banco, empresa financiera provincial y municipal. Primero, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es el primer banco estatal, 1816. 1816, repito. Provincia de Córdoba, Corrientes. Después todo desapareció y lo fue comprando, creo que Brito y otros. Municipales, Banco Ciudad de la Buenos Aires, sigue siendo un banco de la ciudad. Banco Municipal de La Plata y Banco Municipal de Paraná. Uno Entre Ríos y otro de Buenos Aires. Y a ver si, a modo de el promedio de la participación del sector público en la formación del PBI entre 1950 y el 74, todo el sector público tenía una participación del 12,9, el gobierno general 5,1 y las empresas públicas 7,8. No los voy a aturdir con ningún ejemplo, más que el Banco Nación, y si quieren alguna pregunta concreta de alguno de los que yo nombré o punteé, o para qué sirven, voy a hacer una en joda, les voy a decir, la televisión pública, en general casi todos los países, Europa, por ejemplo, tiene televisión española, no sé cuál es el capital hoy, la RAI, Radio y Televisión Italiana. ¿Por qué? Primero porque somos muy parecidos, ustedes han visto seguramente con alguien de la cátedra que nosotros tenemos una copia en varios sentidos de administraciones de la burocracia francesa, de Europa continental más que de Inglaterra y Estados Unidos, y un modelo político y social, cultural, si se quiere, entre una mezcla entre España e Italia. Pero bueno, uno de los ejemplos que pongo yo siempre, digo, televisión pública. ¿Por qué está bueno que el Estado lo tenga? Porque bueno, yo les pasé o les voy a pasar, perdón, ¿eh? No importa si a ustedes les interesa o no. A los fines del interés general, haber hecho la historia del petróleo en la Argentina, a mí me pareció pertinente. Y pensás como Grandinetti, no, pero el programa era interesantísimo. Yo lo miraba, algunos programas, no todos. Entonces, estos programas de interés general, literatura, no me drogo, filosofía, oficios, hoy no sé si siguen manteniéndose, pero que quedan, esta es una cita mía, fuera de las programaciones rentables del sector. La televisión privada con buen tino hace MasterChef, que yo no miro tele, miro muy poca televisión, pero entiendo que es algo que existe. La televisión privada no va a ser un programa de oficios o de historia, cómo hacer banco de carpintero, cómo pintar una pared. En general esto los hacen empresas o algún instituto estatal o subsidiado por el Estado. Es decir, bueno, te banco este programa de radio o televisión donde vos le vas a enseñar a la gente cosa que hay 4 que quieren aprender.
¿Es rentable? Y probablemente no, pero es de interés general. Los bancos provinciales o YPF, ¿cómo pueden interactuar? Bueno, los bancos, por ejemplo, ahora, y voy a poner un ejemplo de Chubut, subsidio para combustibles en rutas de transporte mineral. La Argentina, al estar en este, tiene un territorio muy grande, se los dije, tiene muchos problemas. Los barcos, cuando vienen a cargar a la Argentina, nosotros acuérdense que somos el último puerto. Somos un puerto caro y complejo y desinvertido. ¿Versus quién? Versus Chile, por ejemplo. Perdemos. De todas las mineras que están en la ruta 40 en el sur, pierden. ¿Qué hacen los bancos? Tienen que subsidiar. ¿Qué subsidian? Combustible. ¿Para qué? Para por lo menos equiparar el precio de la logística para entregar en Chile o en algunos casos, en algunos puertos del sur, carbonato de calcio, por ejemplo. ¿Qué carajo es el carbonato de calcio? No importa, es un producto en donde intervienen. ¿Por qué lo ponemos como ejemplo? Y porque el Estado tiene que subsidiar entre un banco, que es el que pone el dinero, e YPF, que dejará de prestar o de tener algún rédito, un precio especial para determinadas cargas. Después aparecen las avivadas, por supuesto. No son. Las avivadas se controlan desde otro lugar, no desde el otorgamiento del subsidio. En momentos como este, sigo con los bancos, de un clima financiero, de alta inflación. Voy a usar otro parámetro. En donde es inaccesible el crédito para una persona, las tasas subsidiadas suelen servir para dinamizar la economía. ¿Cuánto deben durar a mi criterio? Muy poco tiempo. Lo que hay que corregir es el problema, no mantener la tasa subsidiada. Porque si no, el banco, en lugar de prestar un servicio, empieza a, tiene un desvío de objetivos como veíamos en patologías de la burocracia. ¿Qué quiere decir? El banco tiene que ganar dinero también. Si empieza a perder, una cosa es perder un poquito, porque está la crisis del 29 o la crisis del 21 como en Argentina, y otra cosa es perder permanentemente, porque somos unos tarados que no podemos dominar la inflación, que es nuestro problema, uno de nuestros problemas. Entonces, es importante que los bancos den crédito subsidiado para comprar máquinas, para comprar combustible, para ser competitivos, claro, es importante. Tienen que ser por periodos relativamente cortos, no relativamente largos. Créditos para la zafra, para el cultivo, la cosecha de frutos rojos, de vid. Toma, levantá y después tributás impuestos cuando la vendés o la exportás. La esquila, por ejemplo, mucho del sur, porque son lugares que tienen problemas para tener este, distancias, mano de obra, capital de trabajo, suelen tener muchos problemas. Este, no les voy a decir nada del Banco Nación, no los quiero abrumar. Todo lo que queremos saber de lo que pretendemos está en esto en lo que vimos. No, no tiene sentido que les dé la historia del Banco Nación, el estudio de caso. Sí, les acabo de decir que una tasa subsidiada hoy la está dando el Banco Nación en algunos créditos productivos. Es lo mismo que los que le dije el Banco de Chubut o en algunos bancos del sur en su momento. Las intervenciones de algunas empresas públicas financieras en algunos momentos o en la economía, cuando es de carácter estratégico, che, vamos a subsidiar para ser competitivos porque somos el último puerto del planeta y en eso no lo podemos cambiar. No podemos ser el puerto no podemos ser el canal de Panamá. Estamos acá, para bien y para mal estamos acá. De modo que el puerto de Buenos Aires o nuestra posibilidad de llegar al puerto de Santiago eh, en las empresas mineras privadas, pero tenemos que ser competitivos. ¿Y cómo interviene el Estado o una empresa estatal financiera? Subsidia a quienes, a las que tienen que llevar productos mineros al puerto de Santiago para que los retire alguien, o algún puerto del sur de la Argentina. Todo esto es lo que pueden hacer las empresas públicas. Estratégicamente, participar en la economía cuando el sector privado no participa, y si no tener capital, esto ya es mío. Yo no soy tan partidario de que las empresas, o por lo menos en la economía moderna, con la complejidad, especialmente por la complejidad que tomaron los estados en los últimos 50 años, o desde mitad del siglo XX hacia adelante, que yo suelo englobarlo como mismo periodo. Mucho capital financiero,
Las empresas públicas o la política suele dirigir las empresas públicas erróneamente, pero no es que hay una forma de, bueno, ¿cuál es el objetivo de YPF? Ser el primer productor de refinado del petróleo y de extracción y de gas de Sudamérica. No tenemos ese objetivo, nunca lo tuvimos, no hemos sabido cómo autoabastecernos, solamente 2 años de ciento y pico. Eso habla muy mal de nosotros, de la parte política. YPF sigue siendo gigante, este, pero no subimos a administrarla. A lo largo del tiempo, una falencia tras otra, de nuevo. 2 años en 100 es el 2%. Casi, no somos ni la regla de Pareto, o sea, no somos ni el 80-20, no somos ni el 20, perdonen. Entonces, nuestras falencias se ven en esos números. ¿Cuántos teléfonos tenía la Argentina en los 80? Ninguno. Poco, nada, uno por manzana, cuando era el único medio de comunicación rápido, es poco. Este, mantenemos esas patologías a lo largo del tiempo. Entonces, insisto, con el carácter estratégico, la intervención, yo soy partidario de que el Estado tenga un rol protagónico, pero que esté asociado a alguien que administre. La complejidad del mundo moderno, donde el capital financiero va a una velocidad de la luz. Cuando nosotros apagamos la PC, el mundo financiero sigue girando las 24 horas. Imagínense una decisión política colegiada versus la velocidad de la luz en la toma de decisiones de una empresa. Elijan el rubro que ustedes quieran, ¿eh? Intervención estatal, políticos decentes o funcionarios decentes, recontra decentes. Tenemos un milagro, acá hay 5 tipos decentes y 5 mujeres decentes, los pusimos todos en este lugar. Trabajan para la empresa y para el bien del país, contra la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque el capital financiero no duerme y para bien o para mal está. Entonces, soy partidario de la intervención estatal. Esto no va a ir en esta. ¿Usted es partidario o no es partidario? Sí. Mixto. Bueno, no nos importa. Ni a la cátedra, ni creo que ni a mí me importa lo que yo pienso. Y a ustedes tampoco. Les explico de alguna manera qué es lo que veo desde este lugar. ¿Es importante la participación estatal? Sí. ¿Es factible que la pueda gerenciar a la velocidad de la luz o a la velocidad que se merece? Y en Almirante Brown, más de la mitad de la gente no tiene cloacas. No, vamos muy lento. Efectivamente, estamos en ese 2%, poco más, poco menos, de autoabastecimiento. Todavía en el centro de Bursaco no se pueden hacer edificios. Bursaco es la localidad con más habitantes de Almirante Brown. No hay cloacas. Bueno, es una forma de analizar. ¿Se tienen cloacas? No. Bueno, listo. Hay que agregar algo más. Este, eso es un signo de fragilidad y de gestión deficitaria a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque esto, Obra Sanitaria de la Nación es una compañía viejísima, es del siglo XIX. Entonces, acá vive la mitad de la población argentina, el 40% vive en Capital Federal y GBA o en la provincia de Buenos Aires. A 20 kilómetros de la capital, vayan para donde vayan, no hay cloacas. Bueno, algunos déficits tenemos. Así que bueno, esa es nuestra historia de empresas públicas. Una historia con altos y con bajos, muchos bajos, pocos altos, los tuvimos. Y ahora con historias de nuevo, historias viejas para problemas contemporáneos. Inflación, falta de prestación de servicio, acabo de decir AISA y Bursaco. Elijan la localidad de ustedes, es lo mismo. Los ciudadanos de Bursaco no se merecen, y no estoy hablando de política, ¿eh? Los ciudadanos de Bursaco no se merecen, yo no vivo en Bursaco, no tengo propiedades en Bursaco, sin embargo sé que 100.000 personas que viven en esa localidad no se merecen tener pososiego. Se me ocurrió como ejemplo ahora, ¿eh? Entonces, bueno, por ahí es. Soy todo oídos.
Por mi parte se entendió todo, profe. Muy bien, qué grande. Este tema Fue muy es claro trabajoso. en todo. Tomando nota full. Escuchen, ahora les voy a colgar, ya les pongo en el Classroom, les pongo el primer video de historia del petróleo en Argentina. Creo que son 7, son de 10 minutos, 15 minutos. Tienen un recorrido histórico que habla básicamente, o sea, el eje es el petróleo y habla de una empresa del Estado. Está hablando de todas, sin querer el video. Por eso es que yo lo usé durante los últimos 5 o 6 años. Justamente acabo de dar una definición de la TV, de la televisión, del rol del Estado. Esto lo hizo alguien. ¿Cuánta gente lo miró? No sé. Poca probablemente. Pero ahí les dejé el link. Es un video de YouTube, Canal Encuentro. No sé si el que lo publica en YouTube en este momento es Canal Encuentro, que tiene su propio canal. No, se llama Manuel Alberto este. En un momento Canal Encuentro lo tenía, creo que Canal Encuentro lo tiene. Simplemente que cuando estábamos esperando para que ustedes se sumen, yo no lo pesqué esta vez. En algún enlace lo tengo. Bueno, vienen uno atrás del otro, les muestra un poco todo lo que fue. Lo que hablamos de definiciones del Estado está en una empresa, es la empresa más icónica de la historia argentina. Fue la más grande, claramente, por su carácter estratégico, porque es el motor de la economía del petróleo. O sea, lo habrán escuchado alguna vez. Esto que les digo, el petróleo es el motor, la energía, y es el motor del capitalismo y del industrialismo, de la segunda revolución industrial, la combustión interna. Así que bueno, estos eran los temas del viernes y de hoy. El viernes nos volvemos a ver con otro temita de burocracia, de administración pública, y después tienen con Alejandro o conmigo el modelo secuencial de políticas públicas, y ya está, terminamos el cuatrimestre. Estamos todos felices, ¿no es cierto? Un examen que van a pasar con éxito y a celebrar. Esperemos, profe, esperemos. ¿Se recibe alguien de ustedes? O alguien que se reciba, perdón, si es que hay alguien ahí. Siempre hay uno en nuestra cursa pero bueno. Bueno, el voto de hoy es no positivo. Así que, bueno, buenas noches. Me quedo unos minutitos acá por si alguien demanda. Gracias.